Antes de presentarlo a Horacio, quiero contar que el Ateneo Liberación hoy se adhiere a todas las actividades vinculadas con el Día de la Mujer, ¿no? No solamente hemos emitido alguna comunicación, sino queremos compartir, porque entendemos que Horacio va a hacer una reflexión sobre el tema. Queremos compartir que el Día Internacional de la Mujer ha sido fijado como tal por la ONU en 1975. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una gran, con poca seguridad sobre las estadísticas por la forma que se contabiliza en cada país de la región, pero al menos 1.400 mujeres murieron el año pasado en el contexto de pandemia en América Latina. El motivo de que estamos conmemorando hoy este Día de Lucha, el Día de la Mujer, es porque el 8 de marzo de 1908 las mujeres se encontraban en huelga, en una huelga general en Nueva York, pidiendo jornadas de 10 horas, salario igual a los hombres, reclamando por las malas condiciones de trabajo y el derecho a amamantar a sus niños, ¿no? La fábrica Cotton, el propietario cerró con candado las puertas y le prendió fuego a su fábrica y murieron 129 mujeres. En el año 2020, en nuestro país, murieron una mujer cada 30 horas. Lo increíble es que el año pasado, en que por la pandemia todos los delitos bajaron, el único delito que subió fue el femicidio. Este año hay una muerte cada 29 horas y el año pasado una muerte cada 30 horas. Según la oficina, y acá un dato de nuestra provincia, según la Oficina de Estadística y de Registros en año 2020, Corrientes contabiliza por el Superior Tribunal violencia de género y violencia intrafamiliar en el mismo rubro. Hubo 2.666 casos de violencia familiar y de género. Y el 90% de ellos fueron para mujeres de 18 a 60 años, de los cuales 1.106 casos fueron por la expareja, otros por 829 el conviviente, 292 por el cónyuge. Y el año pasado hubo en Corrientes 9 feminicidios, 7 directos y 2 vinculados. Esto para tener una reflexión sobre el tema y pensar que la importancia de que acompañemos este día de lucha de nuestras compañeras. Finalmente, para dejarlo ya directamente con Horacio, Horacio nació el 11 de marzo del 76, hijo de militantes peronistas. Tanto su padre como su madre eran conocidos referentes y militantes peronistas. Fueron asesinados sus padres y él fue apropiado por la dictadura. Tiempo después fue identificado, él es el nieto identificado número 75. Integra y participa en la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Horacio fue diputado nacional en al menos 2 periodos y subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Horacio está entre los hijos desaparecidos que pudo recuperar los restos de su padre, merced al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Finalmente, Horacio, te cuento que acá hemos presentado, una de nuestras primeras actividades, hemos presentado el libro de Victoria Montenegro, con quien todos sabemos que te une una relación muy profunda y que, bueno, ya estás en nuestra cotidiana actividad militante del Ateneo Liberación ya desde esa fecha. Te proponemos, Horacio, que hagas tu introducción y después dejemos unos minutos para algunas preguntas que los compañeros y compañeras quieren hacerte. Gracias, Horacio, desde ya por estar con nosotros y con nosotros. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tal vez antes de leer un mensaje que llegó hace un rato de una amiga que saludó a mi hija,
tal vez erróneamente hubiera dicho felicidades a todas las mujeres, ¿no? Y esta amiga le manda a mi hija, feliz día, Tania, y Tania le contesta, gracias, pero feliz día es cuando no falte ninguna. Feliz día va a ser cuando no falte ninguna, ¿no? Tiene 10 años mi hija. Y creo que bueno, hay una construcción, ¿no?, de lo que significa el Día de la Mujer y lo que significa la deuda que tiene la sociedad y estas sociedades patriarcales con el género femenino, con nuestras compañeras, con nuestras madres, con nuestras hijas, con nuestras abuelas, con nuestra historia también, ¿no? Estamos atravesados por la historia de nuestras mujeres y creo que vamos por un camino bueno cuando hay tanta lucidez en niñas, ¿no? Con tanta conciencia y con una juventud y con una niñez que se está criando de otra manera. Así que quería hacer esa pequeña introducción porque creo que estamos apuntando a una sociedad mejor a partir de todos estos debates que se van abriendo en torno a la violencia de género, a la reivindicación de los derechos de las mujeres tantos años postergados, ¿no? Con una sociedad que, bueno, que nos hizo, sí, totalmente culturalmente patriarcales y que, bueno, tenemos que romper con eso, pero que las nuevas generaciones ya vienen formateadas, por suerte, y absorbiendo una realidad totalmente en este sentido. Así que solamente a las compañeras mandarle un abrazo grande en este día, y sé que las compañeras que están conectadas acá son compañeras militantes y luchadoras, así que, bueno, bien merecido tienen el homenaje que se le hace a todas las compañeras en estos días tan, y en todos los días también, ¿no? Los que reivindicamos la lucha de muchas que no están y que también las llevamos muy presente y las reivindicamos siempre en cada acción militante que llevamos adelante. Bueno, la verdad que estuve con la gestión a pleno, digo, hay temas de agenda que bueno, tienen, o nos manejan un poquito la agenda, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, tema Formosa, que sabemos que bueno, está complicada la provincia y que hubo una situación el viernes pasado de represión que repudiamos claramente y que nosotros venimos hablando mucho con el gobernador, con los distintos actores para cambiar realmente la cabeza, no solo con Formosa, sino con todas las provincias con las que podemos profundizar un diálogo, que eso creo que quiero destacarlo del gobernador Gildo, porque nosotros, uno de los ejes de la Secretaría de Derechos Humanos es la violencia institucional. Quisimos trabajar fuertemente el tema de la violencia institucional y no nos gusta ver esas imágenes, no nos gusta ver las imágenes de represión, las repudiamos, hablamos, nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales, empezamos a gestionar de la Secretaría situaciones complejas, estábamos hablando tanto con la provincia como con organismos como la APDH de Formosa, y entendíamos que había una situación grave que se había desbordado y que era un hecho que no hay que manejar de esa manera, ¿no? Las autoridades provinciales tienen la facultad y creo que las fuerzas de seguridad tienen que estar preparadas y formadas para manejar estas situaciones de otra manera. Son imágenes que no queremos ver y que nuestro frente político no respalda y no acompaña. He dicho esto y muy enfático en esto, en que no podemos tener proyectos políticos que estén dentro del frente de todos, que la solución sea la represión. Entendemos que también hay un hostigamiento con la provincia de Formosa, mediático, de las corporaciones, del poder real, que uno no tiene que dejar de ver, ¿no? Y creo que claramente, miren, yo tengo acá, toco el tema Formosa porque justo es un tema de contexto y lo que se está hablando tal vez en los medios hegemónicos de comunicación y que cooptaron también parte de la opinión de nuestros propios integrantes del Frente de Todos, ¿no? Y bueno, tengo acá una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que todo empieza con la pandemia y con las decisiones sanitarias que había tomado la provincia?
y que se denunciaron abiertamente, bueno, que en Formosa había lugares de clandestinos de detención, que se secuestraban personas, que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos. Nosotros fuimos, hablamos con la oposición, con los distintos actores, hablamos con organismos también de derechos humanos no afines a Gildo y con organismos de derechos humanos que también tienen una mirada crítica, pero tal vez más cercanos al gobierno provincial. Fuimos a los lugares, recorrimos, y muy lejos estábamos de ver esa denuncia que nos pusieron en alerta, ¿no? Es más, bueno, hubo miembros de la oposición que hicieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el viernes, bueno, pidiendo una cautelar para la provincia desde la comisión, y bueno, y el viernes nos llega la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto por haber escuchado las partes y también a la provincia y al gobierno nacional, y nos dio lugar a esas cautelares, ¿no? Lamentablemente eso fue el viernes sabemos que pasó lo de la represión, y bueno, quería arrancar un poco con esto porque bueno, creo que esto nos dispara algo, nos dispara ver miembros de la oposición o referentes que hasta hace muy poquito tenían responsabilidades políticas como Patricia Bullrich, viajando a la provincia y denunciando violaciones de derechos humanos, y denunciando la represión. La verdad que creo que nos horroriza un poco, ¿no? Como si Rafael Nahuel estuviera vivo, como si la represión ilegal donde muere Santiago Maldonado no hubiera ocurrido, como si la doctrina Chocobar fue un invento nuestro. Y por sobre todas las cosas, por la represión que hubo sistemática en cada protesta y marcha que se organizaba de la oposición, ¿no? Creo que estamos ante una situación compleja en términos de derechos humanos. Creo que están disputando los sectores más conservadores y el poder real y los medios hegemónicos de comunicación una política que es muy clara, que es nuestra política, que es la defensa ultranza de los derechos humanos, ¿no? Que es el pilar fundamental de nuestro proyecto político desde el día que Néstor asumió, y que lo tomamos como pilar fundamental y que puede generar contradicciones algunas situaciones, pero que no vamos a esconder nunca y no vamos a negar que violaciones de derechos humanos a través de lo que se llama violencia institucional hay a lo largo y a lo ancho del país, y nos hacemos cargo de eso, y eso es lo que nosotros vinimos a trabajar para erradicar y cambiar. El tema es que a partir de la pandemia y a partir de una oposición que no ayudó en nada en esta situación epidemiológica que vive todo el mundo, hay algo muy similar que se va viviendo en los distintos países, ¿no? Paradójicamente, los proyectos políticos que más construyen desde la meritocracia, desde el individualismo, desde las no libertades también, ¿no? Porque tienen esta contradicción de llevar adelante discursos que supuestamente son discursos que vienen a defender una libertad absoluta, y sabemos que cuando aplican sus modelos económicos lo único que hacen es reducir al mango esas posibilidades de decisión y esas posibilidades de libertad individuales. Hoy están levantando banderas que no son de ellos. Están llevando adelante una disputa en el sentido común de que nosotros, los proyectos nacionales, populares, estamos más cerca de una posición dictatorial, privativa de las libertades, y no de la defensa de los derechos humanos. Y creo que acá hay algo que se mezcla un poco con las decisiones que tuvieron que tomar los distintos estados del mundo a partir de una pandemia. Que por suerte, creo que nos tocó administrar esta pandemia a un proyecto político con una mirada como la nuestra, con errores y aciertos, pero creo que se puso en primer lugar
como primer objeto a defender es la vida de cada individuo, es la salud de cada individuo. Como dije antes, con aciertos y errores, pero nadie puede negar que las decisiones que se tomaron fueron centrales en cuidar la salud pública, ¿no? Vimos que aparecieron los anti-cuarentena, los anti-vacuna, marchas que se generaban en todo el país en repudio a las decisiones que se iban tomando con las políticas sanitarias, disparates de recomendar drogas que no tenían ningún sentido y que al contrario perjudicaban la salud de quienes podían hacer caso a esas recomendaciones. La verdad que hemos en un año vivido como 5 años y con un discurso de la oposición que claramente demuestra también un egoísmo muy grande y que está dispuesto a cualquier cosa para poder volver a tener el poder político, ¿no? Porque el otro poder nunca lo perdieron, pero volver a tener el poder político y conducir las riendas de este país. La verdad que uno mira con preocupación cómo ellos actúan. No nos resulta llamativo, digo, en algo los conocemos, ¿no? Lo que sí nos preocupa a veces es que es tan fuerte la embestida mediática en las redes del poder real, de las corporaciones, que a veces nuestras propias filas empiezan a dudar. Esto no es la primera vez que lo vemos, ya lo vimos a través de nuestra historia un poco de esta manera. Yo tengo un rol en la Secretaría de Derechos Humanos y a veces siento como que hay un sector tal vez de militantes o personas que ven en buenos ojos los proyectos políticos que con nosotros conformamos, una mirada como que los organismos, como que la Secretaría de Derechos Humanos tiene que tener como una visión apolítica, ¿no? Cosa que me molesta mucho. Primero porque no somos un organismo de derechos humanos, digamos, ¿no? En ese sentido creo que nosotros somos militantes políticos. Y a veces lo que se cuestiona y se critica en nuestras propias filas no se cuestionó y se criticó tal vez cuando el gobierno de Mauricio Macri, en esta Secretaría de Derechos Humanos, obvio que llevaron adelante una agenda política. Por ejemplo, llevar a los abogados de los genocidas a Naciones Unidas para que denuncien violaciones de derechos humanos, que era ni más ni menos el proceso de juzgamiento que habían vivido y que viven los genocidas, pero los abogados de esta secretaría acompañaban a los abogados de los genocidas a Naciones Unidas a denunciar violaciones de derechos humanos, que no había garantía para los juicios. Y la verdad que eso, si no es política direccionada hacia un interés puntual, que es, ¿no? Y creo que bueno, estamos en un momento de disputa de sentidos, de disputa de sentidos comunes en nuestra sociedad. Muchos de nosotros tenemos anticuerpos, de nosotros, que estamos conectados, que venimos militando, que tenemos ámbitos orgánicos, que estamos con anticuerpos ante esto, ¿no? Más los que venimos, o los que vienen también de una historia tan dura como la que vivió nuestra Argentina en otras épocas, pero también la que soportaron y resistieron en años de democracia que no se iban conquistando esas ilusiones que llevó adelante ese retorno de la democracia, ¿no? Creo que fueron muchas frustraciones, pero que también se fueron transformando en lucha y resistencia. Nosotros vamos a cumplir 45 años del golpe. Nosotros como Secretaría y como Estado proponemos homenajear la lucha y la resistencia en mujeres que son nuestras madres y abuelas. Pero sabemos también que hubo mujeres como las compañeras que estuvieron detenidas, las que están desaparecidas y las que sobrevivieron.
son las expresas políticas, las ex detenidas, y que también plantearon una lucha y una resistencia, y que gracias a ellas también podemos tener en nuestra democracia testimonios para llevar adelante los juicios que se llevan a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quiero decir también que encontramos una gestión complicada. Imagínense que llegar a la Secretaría de Derechos Humanos y planificar una agenda de trabajo y poder empezar a recuperar todo el tiempo perdido que hubo a partir de 4 años de neoliberalismo que no tienen ninguna compatibilidad con la política de derechos humanos, y de golpe una pandemia que hizo que la Secretaría y que el Estado trabaje un poco a media máquina, porque la verdad que hoy en la Secretaría, por ejemplo, y en el Ministerio de Justicia, no todos los trabajadores son esenciales, entonces estamos trabajando los compañeros y compañeras que tenemos responsabilidad política. Esto trajo atrasos muy grandes, ¿no? Pero trajo atrasos muy grandes, y que bueno, también eso trae enojos de ciertos sectores que estaban esperando que ganemos para tener más conquistas, y que sabemos que en ese sentido, bueno, primero la pandemia congeló muchas de esas expectativas, porque bueno, retrasó, como dije recién, pero también ser parte de un frente hace que haya disputas internas de intereses, pero que por sobre todas las cosas los objetivos en comunes puedan tener miradas distintas, ¿no? Los objetivos finales puedan tener miradas distintas. Estamos ante un desafío muy grande, que es poder vacunar a toda la ciudadanía, esto en lo que tiene que ver con la gestión, poder terminar, esperamos y tenemos esperanzas de que a mitad de año gran parte de la población, la mayoría de la población ya haya recibido su vacuna. Esto va a hacer que empiece a funcionar el engranaje de mejor manera, que se empiece a reactivar la economía, y nosotros podamos tener una gestión como la que queremos tener, digo, el gobierno nacional, por lo que fuimos elegidos, ¿no?, como proyecto político para poder expandir y emancipar las políticas que queremos llevar adelante. Un poco quería dar como responsabilidad que tengo en la Secretaría, quería dar un poco un paneo sobre la situación y sobre cómo estamos parados y sobre las adversidades que tenemos. Pero bueno, creo que es burdo también el rol que está teniendo la oposición. Creo que es muy difícil no darse cuenta de esa traba en la rueda que están poniendo todo el tiempo, en la gestión, pero también en la estigmatización de ciertos compañeros y compañeras que tienen representatividad y que tienen funciones que ejecutar, ¿no? Como dije al principio, creo que estamos en un momento histórico, porque bueno, esta pandemia es histórica, pero también que hoy se haya anulado todas las causas que tenía Luis da Silva, Luis Ignacio Lula, como lo conocemos, que haya anulado la justicia brasilera todas sus acusaciones, y que podamos tener la posibilidad como latinoamericanos de que un expresidente como Lula pueda ser candidato de vuelta en su país, en un país que hoy está lamentablemente sufriendo retrocesos muy grandes por delirios de un gobernante que ni siquiera está cuidando la salud de sus votantes, ¿no? Ni siquiera la de sus votantes, de sus compatriotas. Creo que nos llena de esperanza de que podamos empezar a ver y a construir también esa patria que hasta hace muy poco teníamos, ¿no?, con proyectos políticos que se parezcan cada vez más a su pueblo y no a pueblos extranjeros, ¿no? Y creo que nos llena de esperanza ese fallo de la justicia brasilera,
y que podamos empezar a soñar de vuelta con una patria un poco más unida y que dispute al poder real también más unidos, ¿no? Porque la verdad que se hace muy difícil desde autonomías, ¿no? Y creo que fue tan fuerte la embestida en su momento que ver este renacer, ¿no? Como el triunfo en Bolivia, este triunfo que hay que ver cómo sigue en Ecuador, el representante de Correa, el candidato de Correa en Ecuador. Esperemos que logremos una alianza ahí y podamos tener una victoria. Lo que está pasando en Brasil, el escenario que vive Brasil hoy, el escenario que puede tener, creo que nos llena de esperanza de que más allá de ciertas situaciones que vemos complejas y que vemos que nos cuesta salir adelante por un país que nos dejaron, pero también, como dije ya varias veces, por el escenario de pandemia y el freezer que tuvo la posibilidad de llevar adelante nuestra política económica, enmarcada en un momento especial, universal, creo que nos llena de esperanza, más allá de todos esos traspiés y estas demoras de poder emancipar un proyecto político que le dé felicidad a la gente. Creo que tenemos la chance y la posibilidad de empezar a soñar con que estos proyectos políticos se instalen de vuelta en la patria grande y podamos estar más unidos para hacer frente a un poder que no duda en usar cualquier estrategia, y ya sabemos lo que pasó con el lawfare, con la persecución, con cada compañero y compañera de nuestro proyecto político. Solamente quería hacer esta introducción, creo que podemos hacer un intercambio de ideas, pero bueno, un día muy largo, donde tuvimos muchos ataques como los que estamos teniendo como Secretaría de Derechos Humanos, no perdonan que la Secretaría de Derechos Humanos esté conducida, no esto por un tema de vanidad, ¿no? Sino por un tema de que soy un compañero, que soy un militante político por sobre todas las cosas, y que reivindico la lucha de mis padres, como la de los 30.000 todo el tiempo y cada minuto, ¿no? Y sé que eso molesta mucho, como molesta que un proyecto político como el de Alberto, de Cristina, estén disputando este poder judicial, por ejemplo, que tanto daño le hizo a nuestra democracia y que obstruye políticas, pero que no obstruye política de destrucción como la que llevó adelante el macrismo, ¿no? Nos endeudamos como nunca, lo dijo Alberto muy bien en la apertura de las sesiones ordinarias, nos endeudaron como nunca y no vimos ninguna queja de la Corte por esa deuda, no pasar por el Congreso, por ser ilegal, por no saber en qué se gastó, y la verdad que necesitamos también una justicia que esté a la altura de la democracia que queremos, ¿no? Y bueno, vamos a disputar eso y sabemos que va a ser difícil, pero bueno, ya las cartas están dadas, hay un enemigo real que tiene mucho poder y que usa parte de la corporación judicial para llevar agua a sus molinos. Así que nosotros vamos a tener que estar muy unidos y muy fuertes y muy claros en no entrar en esas encrucijadas que nos quiere llevar adelante, o que nos quiere meter, perdón, el poder real, ¿no? Está claro y sabemos que tienen mucho daño, no solo en personas que pueden estar alejadas de la política, sino también en compañeros y compañeras militantes políticos. Así que creo que hay que generar más espacio de debate, más espacio de diálogo. La pandemia hasta complicó eso, estamos viéndonos por Zoom, cuando uno quiere recorrer el territorio, quiere tener el contacto con la gente, ver la realidad, lo hacemos, pero de una manera muy limitada en este escenario, ¿no? Así que bueno, agradezco de vuelta la invitación para poder intercambiar en este sentido, y bueno, espero que podamos intercambiar por lo menos unos 15 minutos, porque después creo que es interesante poder escuchar hoy a Alberto, que va a estar a partir de las 20 en C5N y va a dar algún tipo de definiciones también en el contexto que estamos viviendo.
Bien, Horacio, muchas gracias. Entonces le paso la primera pregunta a Oscar Peroni, integrante del Ateneo Liberación, luego a Daniel Cian, de Hijos Corrientes, y cerramos con el DOC. Si hay tiempo, se hará otra pregunta. Otro compañero Pietragala, su historia Hola, es más Oscar. que valiente, digamos, y reconocido su sacrificio y lo que pasaron sus padres, su militancia, y valoro mucho, 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 mucho que usted esté a cargo de esa secretaría. Preocupado también por un tema que usted tocó al principio, que es la violencia institucional en la provincia de Formosa. Pienso que su secretaría, aparte del tema de violencia institucional, también es violencia institucional, que la gente no se vacune como corresponde, como pasa en la provincia de Corrientes. Es también violencia institucional que los chicos tengan hambre, que tengamos un 38% de pobreza y que tengamos mucha indigencia. Y yo le decía esto porque el compañero Gildo Infran, que es un referente nuestro en el norte de del país, es un hombre que ha sufrido todo tipo de persecuciones. Más que nada porque justamente por ahí pasa el contrabando de los que hoy fueron en el avión de Cargill a atender a... Y yo no veo, mire, yo respeto su posición respecto a la violencia institucional de Formosa, pero no vi ningún comunicado de la Secretaría ni del Gobierno Nacional, que es mi gobierno, a quien yo voté, a quien apoyamos totalmente, diciendo que hoy, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, el ministro de Salud llevaba vacunas que eran para personas que necesitan y que sirven para inmunizar a la población en una camioneta que no corresponde, que no tenía los medios adecuados, y yo no veo que nadie salga a decir de ninguna parte del gobierno nuestro a criticar al gobierno de Valdés. Entonces estoy preocupado que sí reaccionan rápido contra un gobierno peronista que sin duda le ha puesto el corazón y el pecho, y fue el único gobierno peronista que nunca sacó el cartel de Néstor Kirchner en la entrada de Formosa, ni durante todo el gobierno de Macri. Y que la avenida principal de Formosa, la más importante, digamos, se llama Néstor Kirchner. Estoy preocupado que el gobierno nacional reaccione inmediatamente contra un gobierno peronista, que es el presidente del Congreso Nacional Justicialista, el órgano máximo del peronismo, no es cualquiera. Entonces veo que, digamos, por ahí veo como que no se ataca tan rápidamente a quienes cometen actos contra los derechos humanos, como el ministro Cardoso hoy, y contra otros funcionarios de otras provincias que cometen esos mismos delitos, como por ejemplo el mismo Morales, que reconoció que ellos tienen vacunatorio VIP. No he visto esa tan rápida reacción del gobierno nacional. Discúlpeme, ministro, que esté un poco, digamos, No, subido. Oscar, todo bien. Pero yo Todo le quiero bien. agradecer a usted, tengo el reconocimiento a usted por todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido y toda su militancia. Pero debo decirle lo que yo siento como peronista y como corriente. Perfecto. Formosa fue siempre el norte nuestro en el norte argentino. Perfecto. Oscar, déjame decirte que, bueno, más allá de esto, nosotros vemos la operación que sufre Gildo y esto lo hemos manifestado. Mira, yo voy a leer, es muy cortito, pero voy a leer brevemente. Se prendió el micrófono de Rafael Vallejos, que genera ruido, ahí está. Y te lo voy a leer porque para nosotros era importante marcar una cosa, ¿no? En primer lugar, creo que no queremos ver esas imágenes, lo digo, en ninguno de nuestros gobiernos, pero bueno, voy a leer el comunicado y después hago una pequeña reflexión. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esto salió el viernes, repudia la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraban en la jornada de hoy frente a Gobernación. Y sigue. La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos,
y la violencia desmedida de algunos manifestantes que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia en el contexto de protesta, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos. Después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de heridos y detenidos. El gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivo de la Policía Provincial. A ver, quiero dejar en claro que está claro que nosotros desde el primer día, y los que conocemos, digamos, Gildo hace muchos años, y que visitamos Formosa mucho tiempo, entendemos que claramente hay una campaña contra Gildo y Fran, contra su gobierno, contra las medidas sanitarias. Nosotros hemos viajado cuando empezaron a denunciar estos primeros casos, invitados por la provincia, en un diálogo muy directo con la provincia de Formosa, y estamos trabajando conjuntamente para poder llevar adelante políticas que puedan ir erradicando la violencia institucional que ejerce la policía de Formosa, como ejerce la policía de Corrientes, como ejerce la policía de Salta, como ejerce la policía de Jujuy, de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Salta. Digo, la violencia institucional no se escapa a ningún gobierno. La provincia y la violencia institucional está erradicada dentro de las instituciones policiales a lo largo y a lo ancho del país. Y esto creo que hay que reconocerlo, hay que trabajarlo conjuntamente con las provincias que tenemos diálogo, mejor, como Formosa. Yo con Formosa ya armamos un acta de compromiso para formar a todas las fuerzas policiales en materia de derechos humanos, y hay gobiernos que son tal vez vistos más progresistas y esto no lo podemos llevar adelante, o gobiernos que nunca tienen denuncias o nunca están, mejor dicho, los medios hegemónicos de comunicación focalizando la mirada, y jamás podríamos llevar adelante un convenio como este que vamos a firmar en breve con la provincia de Formosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que más allá de mi responsabilidad institucional y acciones que tengo que llevar adelante porque tengo un rol institucional que obliga, tengo misiones y funciones, tengo obligaciones como Estado argentino, también soy un compañero que entiende la persecución que lleva adelante el poder real contra figuras como el compañero Gildo y Fran, ¿no? En este sentido quiero ser muy enfático. Nosotros ponemos la mirada a lo largo y a lo ancho del país, nosotros hemos actuado como Secretaría de Derechos Humanos, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención hasta judicial por no tener diálogo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por represiones que llevó adelante la policía. En la provincia de Chubut también hemos actuado muy fuertemente, en Córdoba en su momento, en Tucumán, digo, en las distintas provincias que, bueno, en Corrientes hemos hecho presentaciones por caso de lawfare, por casos de violaciones a las garantías constitucionales. Tenemos un rol claramente, digo, de acción constante, donde vemos que hay atropellos a las violaciones de derechos humanos. Pero el comunicado mismo que explicó la Secretaría de Derechos Humanos dijo, repudiamos, sí, repudiamos el uso desmedido de la fuerza, pero también vemos que hay un hostigamiento a una provincia, que hay un compañero peronista, está claro, Gildo y Fran tiene ese sello y sabemos lo que significa Gildo para la conducción del peronismo y para la construcción del peronismo, pero bueno, no creo que sea, y lo he hablado con él y con su jefe, con su ministro de gobierno, al contrario, ellos están muy permeables a que nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, otro compañero, pueda aportar y ayudar
para erradicar, por ejemplo, la violencia institucional de Formosa, pero como dije antes, no está focalizada nuestra mirada en Formosa. Sí, los medios de comunicación está focalizada esa mirada en Formosa. Nuestra mirada está focalizada en erradicar la violencia institucional de nuestro país. Y es muy difícil porque, bueno, tenemos provincias autónomas que manejan su propia fuerza de seguridad y hay gobernadores que no tenemos ningún tipo de diálogo. Yo celebro el diálogo que tenemos con la provincia de Formosa para poder trabajar mutuamente en estas problemáticas y en otras que venimos haciendo. Nada para cuestionarle en decisiones sanitarias que ha tomado. Esto lo ha visto también el Ministerio de Salud de Nación, ha hecho algunas recomendaciones, pero la verdad que si vemos la cantidad de muertos que tiene la provincia de Formosa, con la complejidad de su ubicación geográfica, con los kilómetros de frontera que tienen con un país que ni siquiera, digamos, que tiene una problemática muy grande con la pandemia, con pasos fronterizos secos, donde la gente pasa caminando, donde es muy fácil decir de Buenos Aires cerramos la frontera, cerramos un aeropuerto, pero sabemos que las provincias, como Corrientes también, digo, tienen que tener un cuidado muy particular, más con la implosión de pandemia que está viviendo un país limítrofe como Brasil y que está abriendo las alertas de los países del mundo, donde están criticando la política sanitaria de Brasil porque están denunciando que esto puede ser producto de muchas nuevas cepas de este virus, ¿no? Entonces, creo que hay mucha crítica al gobierno de Gildo desde una mirada centralista porteña, sin entender la realidad que vive la provincia de Formosa y sus características geográficas, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo no voy a... ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Porque a mí me decían se silenciona, pero se escucha bien. Digo eso, yo creo que nosotros tratamos de ser muy claros en que entendemos que hay una operación contra Formosa, pero nada de esas operaciones justifica represiones desmedidas. Tenemos que formar a las fuerzas de seguridad para contener esas situaciones extremas de violencia o hasta de reclamos, digo, varios, de una manera más profesional en manos de la fuerza, ¿no? Y digo, por lo mismo que dije al principio, esos que se jactaron o que se jactan hoy de defender los derechos humanos, sabemos que tienen muertos como Rafael Nahuel, como Santiago Maldonado, y a nosotros, digo, no nos van a correr. Nosotros denunciamos la violencia institucional antes, cuando éramos oposición, y trabajamos activamente para erradicar la violencia institucional ahora que somos gobierno. Daniel. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola Horacio, un gusto poder tenerte en esta sala virtual. Posiblemente con otro gobierno, sin esta posibilidad virtual, no te vamos a poder disfrutar y poder hablar con vos de tantas cosas. Eso en un principio. Otro, mandarte un gran abrazo de contención, acompañarte por los duros golpes que estás recibiendo como funcionario al ser hijo de desaparecidos, por la participación y la militancia de tus viejos en la dictadura, ¿no es cierto? Bueno, segundo, contarte que nuevamente yo soy parte del espacio sitio de memoria RI9, el famoso Regimiento de Infantería 9, que fue un centro clandestino de tortura aquí en Corrientes. Vos viniste y nos acompañaste en algún momento cuando eras diputado, seguramente te acordás que la compañera Marisa logró contactarse y te pegaste una cercadita a Corrientes y pudiste conversar con nosotros y presentaste un proyecto para proteger o defenderle un poco más al sitio de memoria que durante el gobierno macrista fue atacado. Lo cierto es que después de haber resistido durante esos años de gobierno, estamos tratando de conseguir de que este sitio de memoria sea abierto al público y que
sea un sitio en el cual se trabaje territorialmente la memoria de los años más duros de la dictadura, y en ese sentido hemos hecho o hemos intentado en realidad ponernos en contacto con funcionarios nacionales y no, más allá de sitios de memoria, que es nuestro intercomunicador, no hemos recibido una respuesta favorable. Pero se incrementa nuestro temor en estos últimos días porque el gobernador de la provincia hizo un comentario público en el que no solamente anunció la instalación del Hilton, un hotel un hotel de 4 estrellas aproximadamente, sino que anunció que iba a insistir en el famoso plan costero que durante la época macrista intentó convertir los espacios públicos, los espacios nacionales del Estado Nacional como el RI9, en una inversión inmobiliaria privada. Nuestra situación hoy es que prontamente se pueda iniciar el segundo juicio a los genocidas que operaron dentro del Regimiento 9. Lo cierto es que mucha nueva información va a surgir de ese nuevo juicio y seguramente va a ampliar la información en la cual se operaba durante la dictadura en ese previo, porque en el juicio anterior estaba determinado la operación de las torturas y del encierro en el galpón, pero lo cierto es que con el tiempo se fueron descubriendo otras nuevas áreas en la cual operó el ejército durante esa época, y en este juicio va a ser fundamental. Pero lo que nos juega en desventaja es que hay una medida cautelar eso es lo bueno, ¿no? Que hay una medida cautelar que protege el sitio. Pero tememos de que después del juicio esa medida cautelar no tenga una justificación legítima o legal, digamos. Y en ese sentido queremos saber en qué, más allá de que vos estás muy empapado en el tema seguramente, ¿qué visión tenés con respecto a este sitio en estos momentos de gobierno popular en los cuales podemos articular con Nación, teniendo en cuenta ya toda la estructura que nosotros venimos articulando con otros órganos de Nación, pero que necesitamos ese permiso precario para empezar a trabajar territorialmente la memoria en Corrientes, y más aún teniendo en cuenta que no tenemos un sitio de memoria en la ciudad de Corrientes en el cual trabajemos los derechos humanos desde los 70 hasta hoy. Gracias, Horacio, por tu visita. No, por favor, gracias a vos, Daniel. A ver, sí, lo tengo re presente y no es un tema que no haya trabajado. En primer lugar, garantizamos que el R19 vuelva a defensa, ¿no? Era la primera medida que tuvimos para poder proteger el lugar, digo, del espanto que había llevado adelante Macri. Yo mismo me junté con Agustín Rossi en su momento, y después, ¿se acuerdan que tuvimos también un encuentro en el Congreso cuando Agustín Rossi era presidente del bloque? Bueno, yo me junté con él como ministro de Defensa allá, y está claro que este lugar es un sitio de memoria. Este es el claro ejemplo de lo que nos imposibilitó avanzar la pandemia. Este es uno de los ejemplos más claros, por ejemplo. El sitio se congeló porque, bueno, tenía que ver con viajar, tenía que ver con mandar equipos técnicos, tenía que ver con un montón de situaciones que la pandemia hizo que esto se demorara. No así, digo, quiero decir que el compromiso está más vigente que nunca. Nosotros vamos a tener un sitio en Corrientes, más allá de que hay que... esto lo venían trabajando con Werner, con el director de espacios de memoria, de sitios, que bueno, pasó a otra responsabilidad en el gobierno, y hoy tenemos a Lorena Batistiol como directora, y lo tiene muy en claro porque lo he hablado con ella. Estamos en una semana de mucho exigencia de las provincias, claramente en el marco del 24, y con esta imposibilidad de no tener trabajadores dentro de la Secretaría, pero no es
argumentar o justificar, sino lo que quiero decir lo tenemos bien presente. Va a haber el sitio de memoria va a estar en Corrientes, digo, esto está clarísimo, esto ya está el compromiso de defensa de la Secretaría de Derechos Humanos, de los organismos de Corrientes, y esto, digo, no va a ir para otro lado, eso está claro. Así que más allá de las declaraciones del gobernador, bueno, está la firme convicción de que esas tierras, digamos, sean cedidas. Sabemos que no todo el predio, que era lo que se había hablado en su momento, pero el predio, que fue la parte del predio que funcionó como sitio, como espacio, que funcione como sitio, como espacio, digo, y que sea administrado por los organismos de derechos humanos. Esto es lo que vamos a llevar adelante. Así que ese compromiso está, no me olvidé, y bueno, y trabajaremos para que esto sea administrado por Nación, por los organismos que tienen presencia ahí. Y bueno, la provincia decidirá qué hacer, pero en estos momentos, pero nosotros tenemos la fiel convicción de generar el espacio de memoria y que los organismos puedan administrar ese espacio como quedamos, conjunto con Nación. Gracias, Horacio. Vamos a hacer atento este pedido para ir a escuchar al presidente. Doc va a hacer un comentario que entiendo que te va a gustar. A ver, Doc. ¿Dónde está Doc? ¿Se desconectó? ¿Escuchan ahí? Está ahí, Ahí. Ahí lo veo. Dale, ¿Se Doc. escucha? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, Doc es un apodo, un viejo apodo, hace como 40 y pico de años, un apodo de la cárcel. Yo quería decirte, quería aprovechar esto que estás acá, sé que hay muchas más cuestiones para ir plantear y acercarte, inquietudes. Yo solamente lo que te quería decir, mi nombre es Jorge Aguado, ¿sí? Y yo conocí a tu mamá. Y bueno, nos conocimos desde chicos porque éramos vecinos, así que vivimos una infancia y una adolescencia juntos, junto con toda la familia, digamos como vecinos. Y después, bueno, la misma actividad política, yo me fui metiendo cada vez más, pero ignoraba, digamos, que tu mamá también estaba en la misma. Y hasta que un día nos encontramos y ahí nos reconocimos que estábamos los dos en la misma. Es decir, creo que nos debemos una charla y espero que cuando se calme un poco el tema de la pandemia, que yo pueda vacunarme porque soy del grupo de riesgo, me gustaría encontrarme personalmente contigo y bueno, y tener una charla. Es eso. Te mando un abrazo inmenso. Gracias, Doc. Seguro nos vamos a encontrar, seguro, porque, bueno, ahora vamos a empezar a viajar, ya tenemos un par de provincias para firmar convenio, y bueno, ya nos juntaremos ahí en Corrientes con algún vino y me contarás. Siempre es lindo escuchar anécdotas de los viejos. Es la manera de tenerlo cada vez más presente y vivo, ¿no? Así que, gracias.